Sí, maestra. Listo. Sí, Fer, buenos días. Bienvenidos a esta primera sesión de la semana número 33, en la cual vamos a retomar lo que es el proyecto número 9, en el cual vamos a trabajar o estamos trabajando lo que es la monografía. El día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a hablar específicamente sobre las características y la estructura de una monografía. En otras palabras, vamos a conocer qué elementos componen a una monografía y en qué partes se dividen este tipo de textos. Para ello, vamos a recordar un poco lo que hablamos en la sesión anterior. Por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar qué dijimos que era una monografía? Que incluso les di un ejemplo como el que tienen en pantalla, con sus palabras. ¿Qué es una monografía? Sin miedo. Son textos que describen y analizan un solo tema. Exactamente. Gracias, Luna. Son textos que analizan, que dan a conocer solamente un tema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una monografía? ¿Con qué finalidad se realiza una de ellas? ¿O para qué nos sirve? Para informarse sobre el tema que se está viendo. Exactamente, para informarnos sobre un tema en específico o incluso si nosotros hacemos una, lo hacemos con el objetivo de... ¿Nada más para nosotros? Informar. Exactamente, para informar a otros, ¿verdad? Y por último, ¿recuerdan lo que mencionamos sobre qué necesitamos para elaborar una? Oliver, micrófono. Oliver. Investigar una fuente. Exacto. Investigar, pero, ojo, ¿qué necesitamos para investigar? ¿Qué necesitamos? Escoger el tema del que vamos a investigar. Exactamente. Primero que nada es seleccionar un tema para tener bien definido sobre qué queremos investigar, que fue lo que vimos en la página 206, perdón. Veíamos el ejemplo de la tablita, que aquí estaba el tema. Y luego, después de que ya tenemos el tema, ¿qué seguía? ¿Qué paso seguía? Ahí está en pantalla. Hacer las preguntas. Exactamente, hacer preguntas para conocer específicamente qué quiero investigar, ¿verdad? Y esas preguntas me iban a mandar a tener ¿qué? Subtemas. Los subtemas, excelente. Entonces, ahí está. Lo primero que necesitamos para hacer una monografía es seleccionar temas, hacernos preguntas sobre qué queremos indagar y establecer los subtemas que vamos a manejar en la monografía. Entonces, con ello ya podemos entrar a lo que es el tema de hoy, conocer las características de una monografía. Primero que nada es un texto informativo. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo decían, nos brinda información sobre un solo tema, el cual se divide en subtemas, como lo vimos en el ejemplo de la sesión anterior de la estampa de la anorexia y la bulimia, que ustedes me dijeron que algunos de los subtemas que podía tener ese tema podría ser las causas, las consecuencias, qué personas son más vulnerables a sufrir este tipo de trastorno y apoyo o ayuda para estas personas. Entonces, monografía, texto informativo que trata un solo tema, se divide en subtemas y esa información se saca de varias fuentes de información. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos más opciones, podemos hacer una comparación entre una fuente y otra fuente y ya de esa manera vemos cuál nos conviene utilizar para sacar la información que estamos buscando. Ahora, una monografía, como es un texto,
pues se tiene que dividir en algunas partes, entre ellas una introducción, desarrollo, conclusión y las fuentes, que más adelante vamos a profundizar sobre la estructura, sobre sus partes. Y por último, este tipo de textos se puede apoyar utilizando imágenes para hacerlo más, para que tenga una mayor comprensión en las ideas. Y ahora sí vamos a tocar el tema de la estructura, es decir, ¿en qué parte se divide una monografía o este tipo de texto? Primero la introducción, después desarrollo, conclusión y fuentes. En el primer caso, que es la introducción, en esta parte es donde se nos va a presentar el tema. Esto es un texto breve que siempre va al principio de un texto. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir de qué tema se va a tratar y qué puntos va a tocar la monografía. Posteriormente, en el desarrollo, es el más extenso. ¿Por qué? Porque es el apartado que contiene toda la información de los subtemas que se van a tratar. Se separa en subtemas. Y es aquí donde ya se incluyen las explicaciones, los detalles, ejemplos, datos, hechos del tema que estamos dando a conocer. Por eso es la parte más extensa del escrito. Posteriormente viene la conclusión. En la conclusión, aquí es donde ya vamos cerrando con un resumen del tema que dimos a conocer. Por lo que es posible que ustedes en esta parte puedan dar su punto de vista del tema que están tratando. Es aquí donde ustedes ya pueden expresarse del por qué decidieron escribir de ellos o que tengan ahí algún punto de vista interesante sobre lo que ustedes escribieron. Y por último, el último apartado son las fuentes. En este apartado es donde ustedes van a escribir las fuentes que consultaron, de donde ustedes obtuvieron la información. ¿Para qué? Para que no sea un plagio su trabajo. Es decir, recordemos que cuando nosotros sacamos información de algún libro o de alguna página de internet, esas ideas ya tienen un autor, no son de nuestra propiedad, sino de alguien más. Entonces hay que darle el crédito. Por ello, es importante anotar las fuentes que consultamos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí. De acuerdo. Sí. Ahora, vamos a ver un ejemplo para poder ver visualizado todo lo que les acabo de explicar en un ejemplo. Entonces, página 208, de la 208 a la 215, tenemos un ejemplo de monografía. Recuerdan que en la tablita anterior de la página 206 dice que unos alumnos de una secundaria decidieron hacer una monografía sobre el estado de Oaxaca, en donde se iba a dar a conocer pues historia, tradición y cultura. Bueno, aquí está la monografía. Ustedes la tienen en su libro. Fíjense cómo lo que les acabo de decir está plasmado en este texto. Por ejemplo, dijimos que una monografía se divide en introducción, que es esta primera parte del texto donde nos va a dar a conocer qué tema va a tratar y qué aspectos se van a desarrollar en la monografía. Posteriormente viene el desarrollo, en donde ya viene la explicación de todos esos puntos. Y luego, acuérdense que en el desarrollo se plasman los subtemas. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer subtema de esta monografía que habla sobre Oaxaca? ¿Quién me la dice? La fundación. Fundación. Exacto, el primer subtema sería la fundación. El segundo, Grupos étnicos. exactamente. Y recuerdan que les mencioné que una monografía puede utilizar imágenes como complemento. Aquí tenemos, por ejemplo,
aquí en este caso viene un mapa de la República Mexicana y más adelante vamos a conocer por qué lo pusieron. Y por otro lado, hay otros recursos gráficos, como en este caso una tabla que nos va a ayudar a comprender mejor la información, en este caso sobre los grupos étnicos. Y luego continuamos con el ejemplo. En la página 211 viene un tercer subtema. ¿Cuál es? La Gastronomía. Excelente. ¿Y el cuarto subtema? Sitios Sitios históricos. Ahí está, sitios históricos, y vemos que siguen utilizando imágenes como apoyo. En un quinto subtema, que solo encuentran en la página 214 de su libro, tenemos la Guelaguetza, que es una de las fiestas representativas de Oaxaca. ¿Qué más? ¿Qué otro subtema contiene esta monografía? Toc, toc. Susana, a ver, ¿quién? Se le escuchó como si se le hubiera subido el internet y yo no le entendí. No sé si haya sido mi internet o el suyo. No, yo creo que sí fue el mío. Sí. Bueno, ¿ahí ya me escucho mejor? Sí. Ok, excelente. Entonces, continuamos con los subtemas. En la página 214 viene la continuación de la monografía. Entonces tenemos el quinto subtema, la Guelaguetza. Y el siguiente, Artesanía. artesanía. Ahora, recordemos que dentro de la estructura ya vimos aquí reflejado la introducción y el desarrollo. En la página 215 se encuentra la conclusión, que ya es un tipo de resumen en donde retoman todos los subtemas anteriores. Y por último, está el apartado que contiene... ¿Qué contiene? Las fuentes consultadas. Las fuentes Fuentes consultadas. consultadas. Exacto. Y fíjense cómo vienen los datos, como el título, los autores de los diversos textos que se consultaron en diversas páginas de internet. Ahí tenemos pues las páginas electrónicas. Si usted quiere ver esa información en la página original, pues ya puede teclear todo el link, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también cómo se complementa con imágenes. Esto que acabamos de ver es una monografía. Claro que ustedes no la van a hacer tan extensa. Va a ser un poco más resumida, o al menos que usted lo decida hacer en equipo con alguien, pues bueno, puede hacer un trabajo más completo, pero si usted dice, maestra, yo quiero hacerlo individual, no se asuste, no se alarme con que es mucho trabajo, por eso nada más les pedí 4 subtemas para no tener que trabajar con tanta información. Pero hasta aquí pudimos ver bien reflejado lo que es una monografía, cómo sería el trabajo que ustedes van a entregar al final de este proyecto. Sí. Muy bien. Ahora, ya para acercarnos al final de esta sesión, en la actividad que les compartí el día de ayer, viene que hay que leer el texto de la página 208 y después contestar en la libreta las preguntas del apartado para comprender mejor. Entonces vamos a regresarnos a la 208. Maestra, Manda, Aira. maestra, se cortó ahorita que usted estaba hablando. Sí, Se le maestra. volvió, Otra se le volvió a vez. subir el internet. Se cortó ahorita que usted estaba hablando. Ok. Se traba. Es su internet. Sí, el internet. Ay, no puede ser. Ya ven, todos tenemos fallas. Pero bueno, esperemos. Ya me desconecté del celular. Esperemos si no haya tanto problema. Ok, entonces, va de nuevo. Ya para acercarnos al final de esta sesión, vamos a realizar el ejercicio de la actividad número 2. ¿Me pueden leer las instrucciones, por favor, Brittany?
¿A qué, profe? Es que no se le escuchó lo último. ¿Me puede ayudar a leer No las se escuchó lo último instrucciones? que dijo. ¿Alguien que me ayude a leer las instrucciones? Yo, Eh, a ver, Arlet. Lee el texto de la página 208, Oaxaca, historia tradicional y cultural. Después copia y responde en tu libreta las preguntas del apartado para comprender mejor. Gracias, Arlet. Tenemos ahí en pantalla el texto de la página 208. Entonces, levanten la mano los que quieran leer y manténganla arriba, por favor. Oscar, ayúdame, por favor, desde el inicio, desde el título, y yo le digo dónde parar. Desde Oaxaca, historia, tradición y cultura. Este, el estado de Oaxaca se destaca por su riqueza en tradiciones, historia, gastronomía, artesanía, arquitectura, grupos étnicos, variedad lingüística, extensión territorial, entre muchas otras características que lo hacen una región muy importante de nuestro país. Para empezar, Oaxaca se localiza al sur de la República Mexicana y está considerado por la ONU como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Colinda al norte con Puebla y Veracruz, al sur con el Océano Pacífico, al este con Chiapas y al oeste con Guerrero. Es uno de los 5 estados más grandes del país. Hasta ahí, gracias, Está rodeado por Oscar. Listo, gracias. Marichoy, continúe, por favor. Está rodeado por la Tierra Madre Oriental en el nudo mixteco y la Sierra Madre del Sur. Por su territorio tan grande de su clima es variado. Lo mismo puede ser cálido o templado que seco o húmedo. Su flora y su fauna son muy variadas. Oaxaca tiene bosques y selvas y manglares que se siembra a gran variedad de frutas y su café es muy Apreciado. apreciado a nivel internacional. En cuanto a su fauna, se puede encontrar armadillos, mapaches, calandrias, conejos, murciélagos, cocodrilos, jaguares, tortugas, caguamas, etc. Gracias, Oaxaca es un Marichoy. estado con gran... Hasta ahí, gracias. Ojo, caguamas no son las que se están imaginando. Son unas tortugas enormes. Y Luna, ayúdanos por favor, Luna. Oaxaca es un estado con gran biodiversidad. Tiene más de 5. Capital del estado es Oaxaca de Juárez. Tiene 570 municipios. Su extensión territorial representa 4.78% del territorio nacional. Tiene casi 4 millones de habitantes. La población se distribuye de esta manera. 77% vive en la ciudad y 23% en el campo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 32 de cada 100 personas son hablantes de una lengua indígena. Las que más se hablan son el mixteco y el zapoteco. A continuación se presentan aspectos relacionados con el estado de Oaxaca, su fundación, los grupos étnicos, algunos sitios históricos, la Guelaguetza y por último los alebrijes. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Y lo que acaban de leer sus compañeros es la introducción solamente del ejemplo de la monografía que tienen en su libro. Ahora, vamos a analizar esta introducción con las preguntas del apartado para comprender mejor. ¿Quién me ayuda con la primera y si tienen respuesta, por favor? Pedro, ¿me ayuda con la primera a leerla? ¿Qué información brinda la introducción? Lo que acabamos de leer, ¿qué nos dice? A ver, Marichuy.
nos da la información de cómo es Oaxaca, que también es uno de los estados más grandes y que tiene mucha biodiversidad y que la mayoría hablan de su idioma, que hablan mixteco y zapoteco. Wow, excelente respuesta, me ha dicho muy completa. Manuel, ¿quiere complementarla? Su fundación, su fauna, sus animales, su población. Excelente. Entonces ahí tenemos en pantalla todo lo que acaban de decir sus compañeros. Nos da a conocer el tema, es decir, nos dice que se trata del estado de Oaxaca y nos da una breve explicación sobre su fundación, sobre su ubicación, clima, fauna, extensión de territorio, número de habitantes, lenguas habladas, que era lo que ya comentaba. La siguiente pregunta, Diego Hernández. ¿Qué nos hace saber en el primer párrafo? Fíjense, aquí está el primer párrafo. ¿Qué información nos da a conocer? ¿Qué nos dice? Brittany. De toda la riqueza que tiene Oaxaca como gastronomía, artesanía, arquitectura y sus extensiones territoriales, que es muy importante para nuestro país. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta, chicos? Se hace destacar por su gastronomía, por sus fiestas tradicionales. Muy bien. Entonces, lo que acaban de mencionar... Por su cultura. Por su cultura. Lo que acaban de mencionar ustedes es que el primer párrafo nos da a conocer el tema que se va a tratar en la monografía, así como los puntos o las características que se van a desarrollar después. La siguiente. Ronaldo Javier, ¿nos ayuda a leer la pregunta, por favor? ¿A qué se refieren los números entre paréntesis? Fíjense, aquí tenemos los números entre paréntesis. 1, Puebla, 2, Veracruz, 3, Pacífico, 4, Chiapas, 5, Guerrero. ¿Y eso qué nos da a conocer o qué, Marichuy? Que por ejemplo primero va Puebla, después Veracruz y ya después al sur del oeste y así. Ok, a ver Luna, ¿usted qué dice? La posición en que están esos países. La posición en la que están esos países, pero la posición en dónde, en qué lugar o qué. A ver Manuel, ¿usted qué dice? Los nombres de los estados. Los nombres de los estados. Alexa. Los estados más grandes del país. Ok, fíjense, observen el mapa. ¿Qué contiene el mapa? Oscar. Que esos son los números de los estados que están en el mapa. Y ahí viene donde están, hace cuenta, el 1 es Puebla y ahí viene el número 1 en el estado de Puebla. Exacto, observen aquí en pantalla. En el mapa vienen los numeritos y esto nos ayuda a ubicarlo visualmente en el mapa, en la República Mexicana. Porque nos dice, ¿no? Que Oaxaca colinda con otros estados, por ejemplo, Puebla, y aquí ya sabemos que Puebla es el número 1. Y Veracruz, pues aquí está el 2, el verde. No, pues que también al este con Chiapas, y o sea, ya vamos ubicándolos de una mejor manera. Y entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿A qué se refieren los números? Pues son una referencia o son una ayuda para poder ubicar con mayor facilidad la información que nos están brindando. En este caso, los estados en el mapa de la República con los que colinda Oaxaca, con los que está cercano. La siguiente. ¿Quién me ayuda? Eric. Para
¿Para qué crees que sirva la frase resaltada en amarillo para iniciar un discurso, para darle continuidad? O para cerrarlo. Fíjense, en el segundo párrafo está esto que está subrayado en amarillo, que dice para empezar. ¿Para qué servirá esa frase, Oscar? Para iniciar el texto. Marichuy, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Los demás? ¿Alguien que opine lo contrario? ¿O diferente? Maestra, también puede ser para darle continuidad a... Pero, ojo, dice para empezar, que es sinónimo de iniciar. Entonces, yo considero que específicamente sí sería para iniciar una idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos de acuerdo? Para iniciar una idea. Muy bien. ¿Y por qué crees que se incluyó un mapa? ¿Por qué creen que se incluyó aquí el mapa en la introducción? ¿Cuál será la finalidad de él? Que sepamos a dónde quedan esos países. Que sepan en dónde quedan los países que aquí se mencionan. Karina, ¿usted qué dice? Para poder localizarlos. Exactamente, para localizarlos fácilmente. Y en otras palabras, esto sería pues para darle un apoyo visual a la información, ¿verdad? Que sea más fácil de entender y comprender, en este caso la ubicación, que es a lo que se refiere. Por último, ¿qué nos informa el último párrafo? ¿Quién me ayuda a leer el último párrafo? Último párrafo, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Sí me escucho bien? Sí. Ah, ¿por qué no me hablan? Bueno, déjeme, ahora me toca entonces a mí leer. El último párrafo, bueno, Oscar, de su bronco pecho. No, si quiere ya usted léalo. Ah, bueno, está bien, lo voy a leer yo porque tengo ganas de leer. Dice, a continuación, se presentan aspectos relacionados con el estado de Oaxaca, su fundación, los grupos étnicos, algunos sitios históricos, la Guelaguetza y, por último, los alebrijes. Y la pregunta nos dice, ¿qué nos informa el último párrafo? Es como un pequeño resumen de todo lo que hay en Oaxaca. Ok, muy bien. Marichuy, ¿qué dice usted? Es como es como el resumen de la cultura de Oaxaca, porque dice que los alebrijes y los alebrijes vienen de Oaxaca. Excelente, muy bien. Son una ¿Alguien? cultura. Ok, ¿alguien más? Sobre los temas que van a hablar. Exactamente. Entonces, juntando lo que dijeron todos sus compañeros, es un resumen de los temas que se van a profundizar en el desarrollo de la monografía. Ahí lo tenemos en pantalla. Que nos informa los puntos o los subtemas que encontraremos en el desarrollo de la monografía, que fue los que anteriormente estuvimos mencionando, ¿verdad? Ahora, ya estamos así aterrizando. ¿Quién me puede decir con sus palabras lo que es una introducción? ¿Qué es una introducción después de analizar el texto anterior? Sin miedo. Marichuy. La introducción es como el inicio del tema que, por ejemplo, aquí dice el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca se destaca y es como que ahí va iniciando el tema y de ahí ya corre todo.
Excelente, es el inicio de un tema, muy bien. Entonces, en este inicio, ¿qué información se nos da en una introducción? ¿Qué contiene una introducción? Digamos que un pequeño resumen sobre lo que va a ser el tema. Exacto. Nos presenta el tema, los puntos importantes que se tratarán en la monografía, como lo dijo su compañero, un tipo resumen de lo que se va a hablar. Excelente. Y ya lo decía Marichuy, ¿se encuentra ubicada en dónde? ¿En qué parte del texto? Al principio. Al principio. Exactamente. Al inicio de la monografía. Muy bien. Entonces, esto es una introducción, es un texto breve que nos da a conocer el tema, los puntos que se van a tratar de él y siempre se ubica al principio de un texto. Ahora, la misión que les va a tocar realizar es la actividad número 3, en donde ustedes tienen que ya buscar información sobre los subtemas que seleccionaron del tema. Y con esa información que ustedes, después de leer y comparar con otras fuentes, decían seleccionar, pues ahora sí realizar lo que son sus fichas de estudio. Acuérdense que como son de 4 a 5 subtemas, son de 4 a 5 fichas, una ficha por subtema. Y la siguiente misión es realizar la actividad 4, que consiste en escribir una introducción para su monografía, es decir, sobre el tema que van a tratar en ella. Ojo, puede ser, no se asusten, no tienen que hacer una introducción tan larga como la página 208, no. Solamente pueden hacer un párrafo, pero debe tener de 7 a 10 renglones como máximo. O si usted decide explicarse un poquito más, bueno, puede hacer máximo 2 párrafos, igual, mínimo 7 renglones, máximo 10. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Yo. No. Yo, maestra. Ok, bueno, despedimos, ahorita, Daira, despedimos la sesión. Sería todo por hoy. Estas son sus actividades que tienen que realizar para esta semana. El día de mañana les voy a guiar sobre cómo escribir la introducción para su monografía para que no falten, por favor. Dejo de grabar.